Mi nombre es Daniel Tejada y a continuación les voy a explicar cómo se obtienen los valores de las curvas en un plano topográfico cuando se va a diseñar una vía. Primero debemos hallar un plano que tenga coordenadas norte y coordenadas este, para después pasar a calcular la escala del plano, el cual la fórmula es escala igual a terreno sobre papel, es decir, la medida del terreno entre lo que mide en centímetros en el papel. En este caso sería los 600. Este valor se puede sacar de cualquier punto del plano. En este caso yo escogí 600. Entonces ponemos 600 entre lo que mide desde el 0 hasta el 600, que en este caso sería 0,156, es decir, 15 centímetros, 15,6 centímetros, y lo igualamos. Entonces, al hacer esta división nos dice que la escala del plano es 50.000 sobre 13. Entonces ya tenemos la escala. Ahora, la segunda pregunta nos dice que determinemos las coordenadas de los puntos de inicio, intermedio y final de la alineación. Entonces tenemos aquí, el trazado lo hacemos como uno quiera. Entonces tenemos del punto A al punto B, después trazamos otro al punto C y por último está el punto D. Entonces hacemos unos trazados que nos dé como mínimo dos curvas. Está la curva aquí y esta curva aquí. Entonces, las coordenadas del punto A serían norte 100, las coordenadas del punto A serían norte 100, este 100. La del punto B, norte 300, este 200. La del punto C, norte 200, este 400. Y la del punto D, norte 500 y este 600. Como se puede apreciar aquí en la imagen, aquí en el plano, aquí está norte 100, este 100 en el punto A. En el punto B sería norte 300, 200 este. En el punto C sería 200 norte y 400 este. Y por último el punto D, que sería 500 norte y 600 este. Entonces, con esas coordenadas vamos a determinar los rumbos, azimut y el ángulo de deflexión para cada curva. En este caso serían dos ángulos de deflexión. Entonces aquí tenemos la fórmula de rumbo, que el cual rumbo es rumbo del punto final al punto inicial. Es igual al arco tangente de este del punto final menos el este del punto inicial entre el norte del punto final menos el norte del punto inicial. Y este valor nos lo tiene que dar en coordenadas, es decir, en grados, minutos y segundos. Entonces tenemos el rumbo de BA es igual al arco tangente de 200 menos 10 entre 300 menos, 200 menos 100 entre 300 menos 100, el cual nos dice que su valor es de 26 grados 33 minutos con 54,18 segundos. El rumbo CB, que sería igual al arco tangente de 400 menos 200 entre 200 menos 300, el cual nos dice que el valor del rumbo de este tramo, de este punto, es de menos 63 grados 26 minutos y 5,82 segundos. Este negativo nos indica que el valor de el rumbo, el grado que tiene, es mayor de 90, pero no
pero menor a 180. Entonces, ahora pasamos al rumbo de C, el cual nos dice que el arco tangente de 600 menos 400 sobre 500 menos 200 es igual a 33 grados 41 minutos con 24,24 segundos. Entonces, ahora procedemos a obtener los valores de los azimut de cada uno de ellos. Entonces tenemos que el valor del azimut BA es igual al valor del rumbo, es decir, 26 grados 33 minutos con 54,18 segundos. Y el azimut de DC es el mismo que del rumbo, que sería 33 grados 41 minutos con 24,24 segundos. Y en el caso del azimut CB, como este valor pasa de 90 pero es menor de 180, entonces lo que vamos a hacer es, como el tramo CB está en el segundo cuadrante, entonces tenemos que el azimut es 180 grados menos los 63 grados 26 minutos y 5,82 segundos, cuyo valor de esta resta nos indicará el valor del azimut, que en este caso es de 116 grados 33 minutos con 54,18 segundos. Entonces procedemos a calcular el ángulo de deflexión de la curva 1 y la curva 2. Entonces la curva 1 sería 116 grados 33 minutos con 54,18 segundos menos este valor del azimut. Entonces sería 26 grados 33 minutos con 54,18 segundos. Hacemos una resta, el cual nos indica que el valor del ángulo de deflexión es de 90 grados con 0 minutos y 0 segundos. Y el ángulo de deflexión de la segunda curva es la resta de 116 grados menos el azimut del último tramo, que es de 33 grados 41 minutos con 24,24 segundos. Entonces, trazamos, hacemos la resta y nos dice que su valor es de, el valor del ángulo de deflexión de la segunda curva es de 82 grados 52 minutos con 29,94 segundos. Entonces aquí tenemos los valores de ambas, los valores del ángulo de deflexión de ambas curvas. Ahora procedemos a determinar la cota de cada tramo a través de la triangulación. Entonces tenemos esta fórmula que nos dice cota final menos cota inicial sobre la distancia horizontal es igual a x menos cota inicial sobre d2 sobre distancia 2. Despejamos x, que es el valor que queremos hallar, y nos queda de esta manera. Entonces tenemos que la cota del A es igual a 100 por a 100 multiplicando. Entonces nos trazamos una línea horizontal, el cual será, aquí en el punto A trazamos una línea horizontal, el cual vamos a ver cuáles son los relieves, las curvas que pasan a través de esa línea. En este caso tenemos el de 2400 y 2800. Entonces tenemos el punto final, la cota final, que es de 2800, menos
la inicial, que es de 2400, entre la distancia de estas dos cotas, que es de 200. Y le sumamos la cota inicial, que es de 2400. Al resolver esta operación nos indica que el valor de la cota A es de 2600. Lo mismo hacemos en el punto B. Trazamos una línea horizontal y nos indica cuáles son las cotas que cuáles son las líneas de curvas que van a pasar por ahí. En este caso sería 2900 menos 2400 entre la distancia de estos dos, que es de 500, más la cota inicial, que es 2400. Hacemos la operación y nos indica que el valor de la cota B del tramo B es de 2600 también. Ahora procedemos a calcular el de la C. Hacemos lo mismo, un trazo, una línea horizontal, el cual nos va a indicar cuáles son las cotas de líneas que pasan por aquí. En este caso tenemos que es 200 por un relieve de 3900 menos 2900 entre la distancia de estos dos, que es de 1000, más la cota inicial, que es de 2900, es igual a una cota de 3100. Y por último analizamos la cota del punto D. En este caso sería de 200 por una cota final de 3400 menos 3900 entre la distancia de estos dos, que es de 500, más la cota inicial, que es de 3900. Lo resolvemos y vemos que su valor es de 3700. Después de determinar las cotas de cada tramo, vamos a calcular la distancia de los vértices en cada tramo. Esto se hace de la siguiente manera. Aquí tenemos una fórmula en la cual nos dice distancia es igual a longitud sobre 100 por la escala. La escala ya la calculamos y esta longitud lo sacamos del plano que tenemos en el papel. Por ejemplo, está la distancia AB, que es igual a 4,9 centímetros. Que ese 4,9 centímetros sale de cuando mides del punto A al punto B. Y así sucesivamente se va a hacer con cada una de ellas. Del punto B al punto C se mide con la regla y del punto C al punto D se mide con la regla y se coloca como la longitud. Entonces, por ejemplo, tenemos esta. La distancia AB es igual a 4,9 centímetros entre 100 por la escala, que es de 50.000 sobre 13. Al resolverlo nos indica que la distancia es de 188,462. La distancia BC es de 211,538 y la distancia CD es de 315,385. Entonces, al ya tener las distancias de los vértices y determinar las cotas de cada tramo, podemos resolver la pregunta número 6, el cual nos dice que calculemos la pendiente de cada tramo. Entonces, pendiente igual a cota final menos cota inicial sobre la distancia horizontal por 100%. Entonces, esta va a ser la cota final y la cota inicial, es decir, la pendiente del tramo AB o BA, el tramo de la pendiente del tramo CB y la pendiente del tramo DC. Es decir, BA porque es cota inicial menos cota final menos cota inicial. Entonces, la pendiente BA es 2600 menos 2600 entre 188,462. Esta distancia horizontal la sacamos de la pregunta número 5.
Entonces, como esto nos va a dar 0, la pendiente BA va a ser 0 igual. Entonces, la pendiente CB tenemos que es 3100 menos 2600 entre 211,538 por 100%. Cuando se calcula, tenemos que la pendiente de este punto va a ser igual a 2,364%. Y por último, tenemos la pendiente de C, el cual es cota final de 3700 menos cota inicial de 3100 entre la distancia del vértice, la distancia horizontal que va a tener, que es de 315,385%. Al resolverlo, nos dice que el valor de la pendiente es de el valor de la pendiente es de 1,90%. Entonces, ya tenemos la pendiente de cada uno de los tramos. Ahora, la pregunta 7 nos dice, indica la velocidad del proyecto según tipo de vía o terreno por Norvial. Por el tipo de mapa que tengo, el terreno va a tener una velocidad de proyecto de una carretera en terrenos ondulados, cuya velocidad es de entre 80 y 100 km sobre hora. Debido a que los relieves no tienen una variación tan grande, y no tiene para hacer un terreno llano, escogemos por el tipo de terreno una carretera en terrenos ondulados. Entonces, la pregunta 8 nos pide la longitud máxima recomendada en recta según la velocidad del proyecto. Entonces, tenemos longitud máxima es igual a la velocidad máxima por 60 segundos, es decir, la velocidad máxima que va a tener la vía, en que se puede andar la vía por 60 segundos. Entonces tenemos, como la velocidad del proyecto el máximo es de 100 km sobre hora, transformamos esos 100 km sobre hora a km sobre segundo, que en este caso sería 0,0278 por 60 segundos, y nos dice que al multiplicarlo, la longitud máxima de la vía de la recta tiene que ser de 1,67 km. La pregunta 9 nos pide determinar el radio de giro según la tabla de Norvial. Entonces, el radio de giro va a ser igual a 400 metros, ya que la velocidad del proyecto es de 100 km sobre hora. Tenemos la pregunta 10, el cual nos dice determinar la longitud de la curva. Entonces tenemos la siguiente fórmula. Longitud de la curva es igual a ángulo de deflexión por pi por radio entre 180. Entonces, va a ser la longitud de la curva de cada una, es decir, de la curva 1 y la curva 2. Como tenemos el ángulo de deflexión del ángulo de deflexión de la curva 1 y de la curva 2, el pi, y el radio que se acaba de buscar en la tabla de la norma Norvial, procedemos a resolver. Entonces tenemos la longitud de la curva 1, que es 90 grados, 0 minutos, 0 segundos, por pi por 400 metros entre 180. Al resolverlo nos dice que la longitud de la curva es de 628,32 metros. Y la longitud de la curva 2 nos dice que el ángulo de deflexión de la curva 2 por pi por 400 metros entre 180.
al resolverlo nos dice que la longitud de la curva 2 va a ser de 578,58 metros. Entonces, ahora que ya se tienen esos datos, vamos a calcular los elementos de cada una de las curvas, que son la T, la E, la C y CL. Es decir, tangente, cuerda corta, cuerda larga, entre otros. En este caso tenemos la T es igual al radio por tangente del ángulo de deflexión entre dos. Entonces tenemos de la curva 1, 400 metros por tangente de 90 grados entre 2, nos da 400 metros. Y el de la curva 2, 400 por la tangente de 82 grados, 52 minutos, 29,94 segundos entre 2, nos dice que la tangente va a ser 353,11 metros. Calculamos M, que es radio por 1 menos cos por 1 menos coseno del ángulo de deflexión entre 2. M de la curva 1 y la curva 2. Que lo único que cambia son los valores del ángulo de deflexión. Entonces nos dice que M de la primera curva es de 117,16 metros. Y el de la curva 2 es de 100,13 metros. El E, que es igual a radio por 1 sobre coseno del ángulo de deflexión entre 2 menos 1. Entonces tenemos el de la curva 1. Los únicos valores que van a variar aquí son los ángulos de deflexión. Curva 1, curva 2. Entonces tenemos el de la E de la curva 1 es de 165,69 metros. Y el de la curva 2 es de 133,56 metros. Ahora calculamos la cuerda corta, el cual su fórmula es igual a 2 por radio por seno de el ángulo de deflexión entre 4. Entonces, de la curva 1 tenemos 2 por 400 por seno de 90 entre 4 es igual a 306,15 metros. Y el de la curva 2, el único valor que va a cambiar en este caso es el ángulo de deflexión, el cual nos dice que el ángulo de deflexión de la segunda curva es de 82 grados, 52 minutos, 29,94 segundos. Y nos indica que el valor de la cuerda corta de esa curva es de 283,02 metros. Y por último calculamos la cuerda larga, el cual es la misma fórmula de la cuerda corta, pero el ángulo de deflexión va a estar dividido entre 2. Entonces tenemos de la curva 1, tenemos que es 2 por 400 por seno de 90 entre 2 es igual a 565,69 metros. Y de la curva larga de la curva 2, la cuerda larga de la curva 2 es igual a 2 por 400 metros por seno de 82 grados, 52 minutos, 29,94 segundos entre 2, el cual nos dice que esta cuerda va a ser de 529,44 metros. Gracias.